Honor de tener aquí al ingeniero Ángel Jair Ochoa Samayoa, el cual nos va a presentar el tema de aplicación de los sistemas de información geográfica para la determinación de escenarios de riesgo en el balneario de Pucusana, al cual lo recibimos con unos fuertes aplausos. Buenos días, mi nombre es Ángel Ochoa y voy a presentar la ponencia titulada Aplicación de los sistemas de información geográfica para la determinación de escenarios de riesgo en el balneario de Pucusana. Bueno, el Instituto Geofísico del Perú tiene por misión la consigna de hacer investigación en lo que es gestión de riesgos. Hasta el momento existía mucha información sobre lo que es peligro, pero no se había hecho mucha investigación sobre el cálculo de la vulnerabilidad y por ende la concepción del riesgo. Bueno, en primer lugar, la meta de este estudio era hacer un estudio en todo Lima, pero como ustedes saben existen múltiples problemas para hacer un estudio en todo Lima, porque es casi imposible mapear una ciudad tan grande. Por eso se realizó a manera de ensayo una prueba en un lugar mucho más pequeño, donde se podría hacer un estudio a detalle, como es el balneario de Pucusana. Por la forma, la geografía y la cercanía del mar, próxima a ser afectada por un tsunami o por un posible sismo, se optó por ese lugar. Bueno, esa fue parte de mi tesis de ingeniería, con la cual yo pude lograr el título de ingeniero geógrafo. Bueno, vamos a comenzar con el contenido, con una breve introducción también a la historia sísmica del área de influencia, las aplicaciones de los SIG para la determinación de escenarios de riesgos, la aplicación al balneario de Pucusana, la elaboración de la base de datos, que fue un trabajo muy arduo de 25 días en campo, con un personal muy grande, la elaboración de la base de datos, el escenario de riesgo de sismo y tsunami en Pucusana, y breves conclusiones y recomendaciones. Bueno, como ustedes saben, el Perú se encuentra en el borde occidental del Círculo de Fuego del Pacífico, que está en constante movimiento de las placas de Nazca y Continental, la cual produce sismos de gran magnitud. Estos sismos han sido repetitivos a través de la historia. Es contada por los curas españoles, que ellos escribían, y tenemos registros de los sismos, como por ejemplo el ocurrido en 1746, el 28 de octubre a las 6:40 de la tarde, que produjo la muerte de casi todos los habitantes de la ciudad de Lima, de los cuales, del Callao, de todos los habitantes solamente quedaron 200. Se ven unas imágenes ahí de lo que fue el tsunami de esa época. Debido al alto peligro que existe frente del departamento de Lima, se cree que debe ser necesario hacer aportes y investigación en lo que es el cálculo del riesgo. Como podemos observar arriba, el mapa GISAP de la Global Seismic Hazard Map, observamos que el Perú se encuentra en una de las zonas donde existe mayor peligro de sismo, igual que todo el borde del Pacífico. Existen otras zonas también donde existen muy grandes sismos, como son Turquía y Nueva Zelanda, pero en especial la zona del Pacífico es la de mayor movimiento constante. El área de estudio es el balneario de Pucusana, como se observa en la figura. Se encuentra al sur del departamento de Lima y colinda con los distritos de Santa María del Mar y Chilca. Es una zona que funciona como un pequeño laboratorio para observar cuáles son los problemas de vulnerabilidad que afectan a las construcciones de Lima. Por ejemplo, existen muchas casas en los cerros que tienen un tipo de vulnerabilidad diferente a lo que están en la parte de abajo. Entre los antecedentes tenemos el estudio de escenarios sobre el impacto de un sismo de gran magnitud de Lima metropolitana, propuesto por PREDES, en los cuales se tienen grandes aportes sobre el impacto de un sismo.
Se tienen los estudios de vulnerabilidad y riesgo en los distritos de Lima del APCER. Es un estudio de microsonificación sísmica geotécnica, la cual abarca casi todos los distritos de Lima, menos las playas del sur, las cuales fueron elaboradas luego en el proyecto GIRAT. De ese proyecto yo obtuve los datos para hacer la microsonificación sísmica geotécnica del distrito de Pucusano, en el cual el que habla tuvo activa participación en el estudio. Luego se tiene la caracterización de la vulnerabilidad integral en el margen izquierdo del río Rímac, que es la MIR, que también es un estudio muy importante debido a que se hizo la caracterización de la vulnerabilidad cercana a la ribera del río Rímac, propuesta por el IMP del año 2009. Luego se tiene la preparación de desastres de sismo y tsunami y recuperación temprana del Lima y Callao, propuesta por el PNUD en el año 2010, los cuales se hace un estudio de un desastre sísmico y tsunámico en las principales construcciones de Lima, por ejemplo en los hospitales. Se hizo un estudio y un sistema de información geográfico también, donde se tiene una evaluación temprana de daños. Se tiene también el estudio de identificación de zonas de peligro y vulnerabilidad en los distritos del Cercado de Lima y el Agustino. En Lima Metropolitana es un estudio a profundo detalle del Cercado de Lima y el Agustino, en la cual es muy importante porque se han aplicado metodologías para hacer un cálculo muy específico, como por ejemplo han tomado en cuenta el peligro antrópico, que es el peligro debido a malas prácticas en el uso de algunos elementos que pueden ocurrir desastres. En la historia sísmica de la influencia tenemos el estudio del doctor Norambuena, director de geodesia del Instituto Geofísico, la cual él hizo un estudio en el año 99 donde él determinó que la placa de Nazca y continental está en un movimiento constante de 8 centímetros por año, que es una velocidad muy grande. Esta velocidad es muy importante debido a que con esta velocidad podemos pronosticar terremotos, debido a que se ponen unos GPS en la cordillera y en un año que tenga una velocidad menor quiere decir que en la subducción hay una retención de energía. Esa retención de energía puede ocasionar un terremoto. El Instituto Geofísico del Perú hace evaluaciones constantes sobre la medición de esta medida. Como se puede observar, acá tenemos la placa de Nazca continental, la cual es por historia. Tenemos otro estudio muy importante, que es el estudio del doctor Arnoldo Tavera y Isabel Bernal, que lo hicieron en el año 2005, en los cuales tomaron sismos desde el año 1500 a 2005. Como les dije, hasta el año 80 existen registros de historiadores. A partir del año 80 a la actualidad existe un registro sísmico con instrumental, que es a mayor detalle, pero nos sirve para evaluar zonas. Por ejemplo, se evaluaron 3 zonas, una zona frente a Lima, otra frente a Pisco y otra frente a Tacna y en Chile. Como ustedes saben, este estudio es del 2005 y se evaluó una zona frente a Pisco, la cual reventó en 2007. Como ustedes saben, esta zona de acá falta reventar todavía, que es la que está frente a Lima. Se sabe que desde 1746 no hay un sismo fuerte frente a Lima, es necesario, va a ocurrir y hay que estar preparados nada más. Existen otras lagunas sísmicas mucho más grandes en Tacna, que también son de sismos muy fuertes, aproximadamente 8, 8.5, y en Chile existe una gran laguna sísmica que es la que se está esperando con mayor esmero, digo yo, porque en Tacna y en Chile hay alrededor de 200 a 300 estaciones de GPS de monitoreo constante esperando que ocurra este sismo, y grandes grupos de estudiosos alemanes, franceses que están en esa zona. Bueno, sobre los conceptos de vulnerabilidad, yo tomé los conceptos propuestos por Cardona, que también toma el INDECI, que dividir la vulnerabilidad en 3 grandes factores, ¿no? Como es la fragilidad, la exposición y la resiliencia. La fragilidad se puede decir que es el grado de resistencia que tienen los materiales a ser violentados. Por ejemplo, tenemos acá una casa con una piedra encima. ¿Qué pasaría si la piedra se cae? Al ser muy fuerte el material no pasaría nada y no serían vulnerables. Pero ¿qué pasa? Tenemos otra variable que es la exposición.
miren en dónde está. Si la casa estuviese al otro lado, no pasaría nada, porque existe ahí un barranco donde se caería. La exposición también es un factor muy importante. Y la resiliencia es la capacidad de los seres humanos a resistir eventos adversos. Puede ser motivo de la cultura, la prevención o necesariamente otro tipo de instinto que nos pueda ayudar a sobrevivir a un evento adverso. Estos tres variables conforman la vulnerabilidad. El escenario de riesgo es un escenario de riesgo propuesta por mi persona y el ingeniero Ricardo Subieta, del Instituto Geofísico. Es un escenario de riesgo en el cual yo combino la vulnerabilidad por exposición, por fragilidad y por resiliencia y lo combino con la peligrosidad. La peligrosidad o el peligro en sí puede ser de dos motivos: peligro natural o antrópico. Natural, producido por fenómenos naturales, o antrópico, por las malas prácticas del hombre. Por ejemplo, un grifo o quizás se ha visto acá en Lima paneles publicitarios que se pueden caer al momento del sismo y pueden matar mucha gente. Hay zonas donde existen bastantes y puede haber una vulnerabilidad también por ahí. O quizás al momento del tsunami puede haber algún elemento que produzca algún incendio, por ejemplo. La combinación de estas dos variables, la vulnerabilidad y el peligro, conforma el riesgo. Esta metodología es usada de la UNRO 79, la reunión de las Naciones Unidas para definir términos de peligro y vulnerabilidad, donde ellos determinan que el riesgo debe ser determinado según en funciones del peligro y la vulnerabilidad. Luego, tomando en cuenta estudios del científico suizo Max Wyss, que él es presidente de WATMER, la agencia mundial que hace escenarios de riesgo en todo el mundo. Ellos determinaron para Chile una cantidad de muertos de 2.500, al final fueron 780 creo. Estuvieron muy acertados por la cantidad de personas que tienen ahí. Y se tomó en cuenta el riesgo y la densidad poblacional, como indica WATMER, para hallar un escenario posible. Bueno, la aplicación de los sistemas de información geográfica para la determinación de escenarios de riesgo nos ayuda a interrelacionar miles de variables, porque son muchísimas las variables que intervienen acá. Es importante discernir entre esas las más importantes para obtener un escenario. Ustedes saben, la aplicación de los IGE es la interrelación entre un hardware, un software, datos, procedimientos y un recurso humano. Acá el principal problema que yo pude abordar fue el problema de los datos. No existe una infraestructura de datos espaciales la cual nos permita obtener información de vulnerabilidad, por ejemplo, de las casas, de las viviendas, o no existe una manera organizada de cómo obtener esa data. Por esa problemática yo tuve que ir a campo, tuve que hacer unos estudios. Entre la metodología, como les hablé antes del Dr. Wyss, existen 4 pasos los cuales se deben de tener para lograr un escenario. Como él indica, tener mapas de distribución de los sismos de Lima en este caso, para identificar y definir áreas potenciales de futuros terremotos. El tener la cantidad y la calidad de la información de los sismos nos permite obtener un escenario de peligro, la cual existen diferentes metodologías. El Instituto Geofísico del Perú tiene 3 estudios en esos momentos que indican que frente a Lima va a haber sismos. Por ejemplo, el estudio del ingeniero Cristóbal Condori, el cual él hizo una evaluación del parámetro B, que es la recurrencia de sismos y su repetitividad en un lapso de tiempo, la cual él demuestra que existen tres zonas también parecidas a las lagunas sísmicas de Tavera. Y existe el estudio de Cristian Flores, el ingeniero Cristian Flores, que también él hizo una metodología de un sismólogo ruso, la cual él aplicó un software en las cuales determinó sismos en zonas donde habían ocurrido antes, y con la misma metodología aproximó zonas donde podrían ocurrir luego, y también obtuvo zonas frente a Lima. Luego se va a disponer mapas sobre los tipos de suelo.
Existen en todo Lima mapas de microzonificación sísmica geotécnica, las cuales nos indican la distribución de las amplitudes máximas relativas y el comportamiento del suelo, las condiciones locales. Se sabe que las condiciones locales pueden cambiar de un sitio a otro de manera drástica. Se puede observar en el sismo de 1970, en las casas que estaban frente al Callao no fueron tan siniestradas como las que están frente a La Molina, debido al tipo de suelo. Igual en el centro de Lima existen casas muy antiguas que no se cayeron, en cambio en La Molina, la Universidad de La Molina tuvo grandes pérdidas, los laboratorios, por ejemplo. Luego se debe disponer de mapas sobre la distribución de la población y construir una información básica sobre el número de muertos. Para construir una información básica sobre el número de muertos y heridos se debe tener una distribución de la población. Se tiene información de INEI que es muy importante en este caso, que me ayudó muchísimo. Luego se tiene mapas sobre vulnerabilidad de los edificios. Este es un poco difícil de conseguir debido a que la vulnerabilidad de los edificios depende de muchas variables. En sí se tiene que hacer estudios físicos, matemáticos, geofísicos de resistencia. Bueno, en la aplicación Albanera y Pucusana, como ya les dije, yo tuve que ir a campo y tomar la data y evaluar las construcciones. Por ejemplo, acá se me ve tomando los datos de esta construcción. Fue una campaña del mes de febrero, de 25 días, las cuales tuve el apoyo de otros tesistas. Aparte de mí éramos un grupo de 11 tesistas, las cuales nos apoyaban para hacer la tesis. Yo les apoyaba en la parte de SIG, ellos nos apoyaban con la parte de geofísica, geología, geodesia. Y con esta información yo pude elaborar mi base de datos, las cuales, esta es la ficha que yo usé, con las variables se encuentran acá. Esta ficha fue elaborada con la ayuda del doctor Bertrand Juliet, experto en vulnerabilidad. Tuve con él muchas discusiones sobre las variables a tomar, debido a que son muchas y debería tomar solamente las más importantes, debido a que tenía que hacer un conteo de 1024 lotes en todo el distrito y era un poco difícil tomarlo a detalle. Por eso se determinó como las variables más importantes para determinar la vulnerabilidad, que era el tipo de material de construcción. Puede ser adobe, madera, ladrillo, puede ser reforzado. El número de pisos también es muy importante, debido a que las construcciones muy pequeñas, que tienen gran número de pisos, son muy vulnerables. Por ejemplo, tenemos el Hotel Embassy en Pisco, en el cual se cayó debido al número de pisos. Tenemos otra factor muy importante, que es la antigüedad. La antigüedad por dos motivos. La antigüedad en sí, porque al ser más antiguo el material ya está más corroído, y aparte de eso, la antigüedad tiene que ver con la repetición de los sismos. Por ejemplo, en el año 1970, frente a Lima hubo un sismo muy fuerte. O sea, las casas anteriores a esa fecha, sus cimientos están más removidos que las nuevas. También el sismo de Pisco también está. El estado actual es como se puede observar. El tipo de uso era para ver quiénes viven ahí, qué tiempo están ahí. El tipo de techo es muy importante también. Como vemos, la iglesia de Pisco tuvo 234 muertos debido a que el techo era de adobe. Y se hicieron unos estudios ahí también de velocidad y se determinaron que las condiciones habían sido por el tipo de material que había producido esa catástrofe. Daños en sismos anteriores se puede observar en el sismo de Pisco, algunas casas que han sido reconstruidas, que ya son más vulnerables. Tenemos también número de habitantes, importante para hacer el escenario. La pendiente del terreno también, por las condiciones como se construyen en diferentes pendientes. El tipo de suelo también era una variable que se podía tomar directamente. La presencia del aero volado también es una de las causas por las cuales en el sismo de Pisco hubieron bastantes casas vulneradas, debido a que ellos usan un tipo de alero, como por ejemplo vemos acá en la imagen,
Ellos construyen el segundo piso un poco más salido que el primero. Eso hace que la base registra un peso al que no ha sido diseñado. Eso genera una vulnerabilidad. Eso es constante en todos los distritos del Perú, y yo creo que debe ser prohibido mediante una ley o una normatividad. El sistema constructivo también es muy importante, el haber usado fierros o algún sistema especial, ¿no? Juntas sísmicas de repente. La ubicación del lote de la manzana es para su ubicación, porque al final yo realicé un join con esa información para juntar con la información que ya tenía en mi base de datos, que es de catastro. Preguntas sobre la resiliencia en el hogar. La resiliencia es la capacidad de resistencia a efectos de gran magnitud. Yo quise hacer unas preguntas para ver qué tan preparadas estaban las personas. No es tan a detalle, pero más o menos podías entender qué era lo que ellos sabían. Como por ejemplo, si sabían lo que es un tsunami, cuántos metros tiene un tsunami, hasta dónde llega. Si sabían sobre la ocurrencia de sismos, qué tan probable es. Y también observaciones sobre malas prácticas de construcción. También se pudieron observar algunas malas prácticas, como son los aleros, ¿no? Aparte de eso, otras malas prácticas como poner pesos en el techo, como por ejemplo paneles publicitarios. Este es un ejemplo de uno de los mapas que yo pude obtener. Este es el tipo de construcción. Como podemos ver, de amarillo son los ladrillos, los de rojo son los adobes. Los adobes, acá hay un hotel muy conocido que se llama Casablanca, que es una construcción muy antigua. Es uno de los más vulnerables, pienso yo. Lo que está de rojo son zonas de lo que se encuentran en el cerro, en la parte más altas. Pienso yo también son más vulnerables. También se hizo un mapeo de lugares más importantes, como en las iglesias, los colegios, en la posta médica, la municipalidad, que podrían dar una vulnerabilidad institucional. Estos son los demás mapas de todas las variables que ya hablé anteriormente. Bueno, se hizo también la clasificación de peligros antrópicos. Pongo acá el Malecón San Martín porque es la zona más importante. Aparte del Malecón San Martín, bueno, encontramos peligros como por ejemplo grifos. Este de acá es un centro de acopio de basura que es inmenso, que podría producir un incendio. Y acá, como podemos ver, una antena grande que está encima de un edificio, que también es muy vulnerable. Para la vulnerabilidad por resiliencia, yo pude hacer 4 preguntas para ver más o menos qué tan resilientes son. La vulnerabilidad económica, como indica el INDECI, ellos hacen también estas preguntas, pero en manera general para hallar la vulnerabilidad. Yo lo separé en 3 partes: exposición, fragilidad y resiliencia. Como podemos ver, quería ver cuál era la vulnerabilidad económica. Por ejemplo, ¿tiene usted una economía capaz o estable de afrontar un evento sísmico? Es necesario, creo que, saber esto, porque en caso de no contar con una buena economía, esas personas van a sufrir en los primeros días del sismo ayuda económica, van a necesitar vulnerabilidad cultural. Tiene conocimiento sobre los efectos del sismo, participa en un simulacro. La mayoría dijeron que no sabían. Son pescadores, no les interesa mucho saber sobre eso. Hay que llegar hasta allá. Yo pienso que esa es la variable más importante de todas, porque aquí se puede trabajar. En cambio, en vulnerabilidad, obligar a las personas a construir mejor es un poco difícil porque es más caro. Y teniendo en cuenta la economía es un poco difícil. Y los peligros antrópicos es un poco difícil también porque no se puede estar controlando cada rato malas prácticas de las personas que hacen. También en esta variable sí se puede trabajar, se puede realizar talleres, se puede preparar a las personas para que no puedan sufrir un desastre. La vulnerabilidad social también es muy importante. ¿Está dispuesto a apoyar a su balneario en los efectos de un evento sísmico? Esta fue una pregunta muy ambigua, pero no me daba cuenta en el momento de responder si es que lo decían en serio, ¿no? Vulnerabilidad institucional, se han realizado obras de mitigación. Hasta ese momento, en el año 2012, no se habían realizado todavía obras de mitigación, pero ahora tengo información que sí. Sobre la elaboración de la base de datos, teniendo en cuenta la identificación de peligros, como hablé anteriormente, se tenía
los mapas del APC, del Estudio de Microsignificación Sísmica Geotécnica de los distritos de Lima, a excepción de los distritos de las playas del sur, por ejemplo Punta Negra, Naplo, San Bartolo y Pucusana. Y por el norte también faltaba Santa Rosa, también se hizo esos mapas en el proyecto Ciudad. Para evaluar las condiciones locales del sitio, se realizó un mapa de microsignificación sísmica geotécnica, las cuales fue una campaña de 15 días también. Se pueden observar acá los principales datos obtenidos con los sismómetros. Estos datos de acá, estas frecuencias, nos indican el grado de peligro del suelo. Voy a explicar más adelante la metodología. Nos basamos en la norma E30, la cual determina la vibración fundamental del suelo de acuerdo a la medida obtenida por los sismómetros. Por ejemplo, tenemos 4 tipos de suelos, desde el S1, S2, S3, S4. S1 son suelos de roca, suelos muy rígidos. En esta zona encontramos suelos de roca muy rígidos. Como saben, Pucusana es una zona rocosa. Suelos intermedios de 0.6, de 0.6 a 0.9 son los suelos flexibles con estratos de gran espesor. Estos suelos son muy peligrosos, y los suelos tipo S4 son mayores a 0.9. Estos suelos tienen que ser revisados por un especialista en geofísica para determinar cuáles son las verdaderas razones por las cuales este suelo es así. Un suelo de tipo S4 está prohibido, pienso yo, prohibirse las construcciones, aunque existen construcciones en suelos tipo S4. Instrumentación, se realizaron una campaña de 15 días con sismómetros marca Lennarts con una frecuencia de muestreo de 200 Hz y un rango de ganancias de 1224 decibeles. La ganancia nos ayuda a calibrar el instrumento en zonas donde existe mucho movimiento. Estos sismómetros los ponemos en el suelo y esperamos un conteo de 15 minutos. Cuando existen zonas donde muchas personas pasan y a veces hay mucho movimiento, se puede calibrar para que pueda tomar realmente cuál es el movimiento real de la geología superficial. Por ejemplo, hay zonas frente al mar donde tuvimos problemas. Tiene una memoria compact flash, la cual es muy bueno porque alberga gran cantidad de información, no hay necesidad de obtener data antes de tiempo. Los modelos son CityShark, de la marca Leas, y los sismómetros son Lennarts. Bueno, la técnica conocida como HB es principalmente la agitación de las ondas Rayleigh o ondas S. Como ustedes saben, cuando pasa un sismo, las ondas P son las que vienen primero y es la que genera un pequeño movimiento. Y esas ondas, las que vienen luego, son las ondas S, las ondas Rayleigh, las que generan destrucción, debido a que estas van de arriba hacia abajo. Por eso, cuando existe un sismo, primero se siente un pequeño movimiento y luego se siente un movimiento más fuerte. Esa es la onda S, las ondas Rayleigh, las cuales son medidas mediante esa técnica HB. Para utilizar esta técnica se siguen los siguientes pasos. Bueno, los registros de vibración ambiental fueron tratados por ventanas de 2048 muestras por segundo, o sea, cada segundo toma 2048 muestras de subidas y bajadas, con un traslape de 10%. Consideraron el tiempo de registro, en este caso fueron 20 minutos. Se calcula la transformada rápida de Fourier para el número mayor a 10 ventanas de observación. Tomamos 10 ventanas limpias que no tengan movimiento, las cuales aplicamos la transformada de Fourier y nos indica que todas las ventanitas tienen una máxima amplitud en una sola zona, que es la frecuencia predominante y la amplitud máxima relativa. De esa manera obtenemos el valor antes obtenida acá, que es la vibración ambiental del suelo. Para la metodología de geotecnia, bueno, no basta hacer solamente sísmica, porque a veces el suelo puede estar determinado, la amplificación máxima relativa del suelo puede ser determinada por algunos efectos de la geotecnia o a veces de la misma geología superficial. Es necesario hacer un estudio de geotecnia para corroborar esto. Por ejemplo, se tomaron en cuenta
análisis granulométricos, límites de elasticidad, contenido de humedad y la clasificación SUX. Estas calicatas fueron realizadas en la Universidad Agraria y constaron de 1,50 m por 1,50 m de lado y 3 metros de profundidad. También se hicieron un ensayo de corte directo. Bueno, como podemos observar acá, estos puntos rojos son los puntos donde se hicieron las mediciones sísmicas. En esta época se hicieron mediciones en cada cuadra. Ahora el Instituto Geofísico de Perú ha normado hacerse esta prueba cada 150 metros. Como se observa acá, los mismos resultados de la frecuencia máxima relativa se pueden observar para estimar el comportamiento dinámico del suelo, ¿no? Se hicieron 84 puntos de medida y 3 calicatas. 7 calicatas. Como podemos observar entre los resultados, pudimos obtener un tipo de suelo S1, o sea, no tiene peligro. El peligro aquí es muy bajo, debido a que es una zona rocosa. Luego se hizo un estudio de la capacidad portante. Como podemos observar, los valores son muy altos, este suelo es bueno y no hubo ningún problema para determinar el mapa de microzonificación sísmica geotécnica con unos valores de zona 1 o de peligro bajo. Luego, el otro peligro que tuvimos que tomar en cuenta es el peligro por tsunami. Los daños del tsunami son cuantiosos. En general no se sabe mucho, pero existen estudios sobre los posibles daños que pudiera ocurrir el tsunami. Por ejemplo, tenemos los daños producidos por inundación. Estos daños producidos por inundación afectan a las zonas agrícolas en general, porque saliniza el suelo, y aparte de eso, en las zonas produce pánico, entre otras. Los daños producidos por el momento del flujo es al momento de llegar la primera ola, tumba las paredes que son paralelas al mar. Como podemos ver acá, este es en Pisco, 2007. Al momento de llegar la primera ola, tumba las paredes paralelas al mar y eso genera una vulnerabilidad. Y yo creo que lo más importante es el daño por socavamiento. No sé, cuando ustedes han estado en el mar, lo han sentido de que llega la ola y al momento de regresar lo jala con mucha fuerza. Bueno, imagínense una ola de 6-8 metros que remueve las casas de sus cimientos. Es muy importante este peligro de determinarlo. Por eso se optó tomar el mapa de tsunami. Este mapa ha sido propuesto por Hidronap y, como se muestra, las zonas rojas son las zonas de inundación por tsunami. Para hacer ese estudio se puede realizar a mucho mayor detalle, pero debido al bajo presupuesto no se pudo llegar. Existen modelos como por ejemplo el TIME, que es utilizado por el licenciado César Jiménez de Hidronap, las cuales él puede determinar con mayor exactitud. Es un modelo matemático donde se introduce datos de batimetría y datos de la sísmica, generalmente epicentro, profundidad, intensidad, magnitud. Bueno, para la determinación de escenario de riesgo de tsunami, como dije anteriormente, tomé la que propone la UNDRO 79, la reunión de las Naciones Unidas para determinar los términos de riesgo, de peligro y vulnerabilidad, y se optó por combinar estos dos mapas: peligro, que es, como se sabe, es bajo, y tsunami. Las zonas rojas son las más peligrosas, las cuales teníamos dos variables, dos tipos de zonas, y se determinó el área de tsunami, un área cubierta por tsunami y un área no cubierta por tsunami. En la microzonificación sísmica geotécnica, debido al peligro obtenido anteriormente, se pudo determinar los diferentes tipos de peligro: bajo, medio, alto y muy alto, y en una matriz. Y luego el área de inundación por tsunami. También el área no cubierta tiene un peligro muy bajo y el área cubierta por tsunami muy alta, como le dije, por los tres efectos que produce el tsunami. Luego hice una semisuma de estos valores y pude obtener los niveles de peligro. Como podemos observar, la parte más cercana al mar es la que tiene mayor peligro, y justo esta parte es la zona más comercial del distrito, la zona del Malecón San Martín, la zona donde está el terminal pesquero y grandes hoteles también. En cambio, en las zonas donde viven la mayor cantidad de población no existe tanto peligro, que es bajo.
Entre las zonas con peligro por vulnerabilidad, por peligro, por tsunami, entre las zonas más importantes se encuentra la municipalidad, que produciría una vulnerabilidad institucional si es que queda afectada. Para determinar la vulnerabilidad se utilizó una propuesta del ingeniero Satie, se denomina AHP, Análisis Jerárquico de Multicriterios. Para la construcción de esta metodología, para el uso, se tiene que tener tres criterios. Primero, construcción de las jerarquías. Debes tener entre una y otra variable una jerarquía que te indique que va a producir mayor efecto en algo que uno quiere. Por ejemplo, en vulnerabilidad. ¿Cuál produciría mayor vulnerabilidad? ¿Una casa de adobe o una casa de ladrillo? La de adobe. Entonces tenemos que ver cuánto. Para eso se hace un establecimiento de prioridades. Cuánto más supera ese elemento o actividad con el cual se está comparando en la medida que posee la propiedad o contribuye más a que ocurra algo, la vulnerabilidad en este caso, que es esta matriz. Como le dije, ¿cuánto atribuye más a la vulnerabilidad una casa de adobe o una casa de ladrillo? Creo que la de adobe, ¿no? ¿Y por cuánto? Fuertemente más importante, muy fuertemente más importante, extremadamente, yo creo que extremadamente más importante, le daría un valor de 9. Esto tiene que tener un principio de consistencia lógica debido a que estos valores que yo le estoy dando no se basan en lo que yo pueda decir, sino en estudios anteriores de diferentes científicos. Estimación de la vulnerabilidad por el nivel de fragilidad de las construcciones. Tuve que realizar niveles de vulnerabilidad para diferentes tipos de materiales de los cuales yo estudié, por ejemplo, el tipo de materiales de las construcciones, el número de pisos construidos, la antigüedad, estado de conservación. Como usted se puede imaginar, una casa con mayor número de pisos es más vulnerable que una de menos. El tipo de material de construcciones, una de adobe es mucho más vulnerable que uno de ladrillo. Antigüedad también, costo de conservación, cada uno de estos tipos. Con estas variables yo pude, por ejemplo, la vulnerabilidad por tipo de construcción, yo pude determinar que el adobe era mucho más vulnerable, ¿no? Y las casas de ladrillo de amarillo son menos, y las casas de madera que están en los cerros son mucho menos todavía de cuanto a su resistencia. Para ese caso se tomó un estudio que propone el SysMIT, en la cual ellos determinan diferentes resistencias de cada tipo de material, como por ejemplo adobe, albañilería no reforzada, estructuras de concreto reforzado. Cada una de estas variables se tomó en cuenta para hacer el mapeo inicial. Edificios con paredes de corte, viviendas de estructura de madera, con las cuales yo analicé el estudio propuesto anteriormente, en la cual es comparar variable con variable y determinar entre ellos cuál influye más en la vulnerabilidad, y entre estos establecer un nivel para poder hacer una matriz, la cual esta matriz es el desarrollo de la cual no tenemos pesos. Como por ejemplo, en este caso para el adobe tenemos que el 64% nos indica de que es mucho más importante, aporta la vulnerabilidad del adobe que una casa de ladrillo, de madera o de estera. Son los tipos que se pueden encontrar en el sitio. Luego de hacer ese mismo procedimiento con todas las demás variables, se optó por hacer también una misma matriz de AHP entre todas las variables, debido a que es muy diferente comparar una variable de adobe, de tipo de construcción, a antigüedad o tipo de uso, ¿no? Entre esas también existen unas diferencias entre valores. Por eso se estableció establecer pesos, y al final se pudo obtener una vulnerabilidad por fragilidad. Luego hice lo mismo por exposición y resiliencia. Por fragilidad, en las cuales se establecieron valores, y para establecer los límites entre los valores se tomó lo que indica el INDECI entre valores entre qué valores está la vulnerabilidad de alto a bajo, de bajo a medio, de alto a muy alto, y con esos valores se determinó la vulnerabilidad, la cual se presenta a continuación el mapa de vulnerabilidad física de las construcciones. Como podemos observar, las casas más cercanas al mar son las más vulnerables, como les dije anteriormente, son las que son de adobe. Existen casas de riesgo alto también en la parte céntrica, también debido a otras fallas, dependiendo del número de pisos. Como es una zona turística, con el caso de hacer hoteles, a veces se construyen muchos pisos.
sin tener en cuenta las condiciones geotécnicas. También se pudo observar que gran cantidad de la población vive en casas de vulnerabilidad media, en general lo que se encuentra más arriba, en la parte de los cerros. Y existen casas de riesgo de vulnerabilidad muy baja también. La estimación también según el nivel de exposición se determinó los peligros antrópicos. Por ejemplo, encontramos dos grifos, una antena telefónica que era muy grande que producía vulnerabilidad por exposición. Tenemos un centro de acopio de basura, dos ferreterías, un puesto de venta de gas y un mercado, con las cuales teníamos que interrelacionar también para determinar un peligro por exposición. Como podemos ver acá, se realizó en primer lugar buffers para determinar el rango de alcance. Como podemos observar acá, existen varios rangos de alcance con los cuales pudimos obtener un mapa de vulnerabilidad por exposición. Luego, por la resiliencia que se hicieron en los datos de campo, se pudo obtener también un mapa de resiliencia. Igual con la metodología AHP, utilizando pesos entre estas, con la cual obtuvimos un mapa de vulnerabilidad general, que es la que, según la metodología de Cardona 2003, la cual es el indicador de determinar la vulnerabilidad en fragilidad, exposición y resiliencia. Como podemos observar, gran cantidad de la población está en un tipo de vulnerabilidad medio y alto. Muy alto solamente en 301 construcciones y bajo 113. Luego, para el cálculo de riesgo, utilicé la metodología propuesta por INDECI, la cual les indica establecer una correlación entre los peligros y la vulnerabilidad en una matriz, en la cual obtuvimos el riesgo de desastre en función a los niveles de peligro y vulnerabilidad. Como podemos observar, tenemos acá un 24% de la población nivel de riesgo bajo, 56% de la población un nivel de riesgo medio, un 16% en un nivel porciento alto y un 2% en nivel muy alto, las cuales yo pienso que debe ser tener talleres y participación activa en estos momentos para definir ahí su situación, ¿no? Si acá han cambiado o no. Yo pienso que en general el distrito es una zona rocosa y el peligro aquí es más el tsunámico. Pero como se ha podido observar acá, las condiciones de vulnerabilidad también son producto de las malas prácticas de construcción, cosas que no se pueden normar. Por eso yo indico que es muy importante trabajar sobre la resiliencia, practicar talleres y son variables que se pueden trabajar. Bueno, como ustedes saben, los sistemas de información geográfica ya tenía un sistema, podía hacer varios escenarios y con los cuales yo pude obtener diferentes datos, ¿no? Por ejemplo, yo acá tomé un estudio de MassWiz y propuse 3 fases para la construcción de un escenario. Por ejemplo, la primera fase, antes del sismo, es estudio de riesgo, donde estamos ahorita. Se puede realizar prevención y programas de proyectos. Se realiza el escenario de riesgos y un plan de contingencia. Luego, si alguien está interesado en hacer un plan de contingencia, tiene la data, la pueden bajar del Instituto Geofísico del Perú. Y la implementación del plan de contingencia una vez que pasa el sismo. Pero acá viene lo más importante, lo que indica MassWiz. Luego de ver ocurrido el sismo, se debe corregir ese escenario para que no vuelva a ocurrir, para corregir los errores que han tenido, para hacerlo más acertado, y así que en el futuro ya no van a ocurrir esos nuevos desastres, ya se va a estar prevenido. Por ejemplo, en Pisco se debe eliminar el alero, se debe eliminar construcciones de adobe, se deben eliminar muchas cosas que debe ser normado. Por ejemplo, el uso del suelo también debe ser normado. Con mi primer escenario que yo pude realizar fue hacer un cruce entre mi peligro y la vulnerabilidad por fragilidad de las construcciones. Como podemos observar, la parte más cercana al litoral es la parte más afectada, ¿no? Con un 58% de bajo, un 2% de muy alto y un 10% de alto. Esta información yo considero importante porque por ejemplo, los estudios de MassWiz en Warner, ellos indican esos mapas importantísimos porque al momento de ocurrir el sismo, ellos, los bomberos y las ONGs de ayuda deben ir directamente a estos lugares. Luego hice
un cruce entre la información de vulnerabilidad por exposición y también con el peligro, y pudimos obtener unas zonas donde pueden ocurrir peligros. Esta información es muy importante, por ejemplo, para los bomberos. Ellos pueden saber en qué lugares pudieron haber incendios, pudieron haber explosiones, pudieron haber derrames. Ellos tienen que actuar directamente en estas zonas. Luego tenemos una vulnerabilidad según su resiliencia. Esta es para la ayuda social. Sabemos que Pucusana es un distrito de gente humilde, y la gran cantidad de la población necesitaría ayuda económica en víveres, en especial las personas que viven en las zonas más oscuras. Las zonas más claras son negocios. Luego hicimos un mapa de accesibilidad de una zona segura, teniendo en cuenta que un tsunami puede obtener una altura de 5 a 6 metros en una casa de 3-4 pisos, uno estaría a salvo. Por eso se hizo un estudio, un cruce entre esta información del peligro sísmico con la cantidad de pisos que tiene. Las casas que tienen menor cantidad de pisos deberían guardar una zona segura. Disculpe, 5 minutos. ¿Ya? La comparación entre casas y adobe y inundación por tsunami. Las casas de adobe se sabe que por el momento del reflujo y la socavación son removidos, por eso estas casas de adobe son las casas que estarían más vulnerables. Luego se hizo una comparación entre construcciones importantes por inundación por tsunami. La inundación por tsunami, como yo dije, afecta a la municipalidad, a algunos colegios y al terminal pesquero. Luego se hizo un escenario de escombreras y fosa común. Bueno, en este caso se utilizó un mapa propuesto por el ingeniero Cola, donde él indica zonas de liquefacción que no existen en esta zona, y también se analizó un DEM para ver zonas planas para determinar una zona de escombreras y fosa común. Se sabe que las enfermedades en este tipo de desastres son multiplicadas fácilmente. Luego, en las conclusiones tenemos uno de los principales problemas de los estudios de gestión de riesgo es la falta de una base de datos e información debidamente organizada que se considera variables físicas, sociales y económicas. En este caso, el Instituto Geofísico del Perú ahora está implementando el GeoIGP, que es el sistema de información de bases de datos espaciales, las cuales se está preparando para diciembre del próximo año, ya va a estar listo, van a poder obtener esa data para hacer estudios de riesgo. Luego se tiene para conocer características de balneario Pucusana, se evalúa el comportamiento dinámico del suelo y se determinó que el suelo es tipo S1, ¿no? Que es un tipo de suelo muy bajo, de peligro muy bajo, el área inundable 0.078 km² y afecta 145 viviendas. Se ha observado que más del 18% de la población habita en viviendas de vulnerabilidad alta y muy alta, las que deberían tener ayuda inmediata, como indiqué anteriormente. El 12% de las viviendas se encuentra en la vulnerabilidad alta y muy alta por exposición a incendios, las cuales los bomberos deben tener en cuenta. El 91% de la población se encuentra en grado de vulnerabilidad por resiliencia. Eso indica de que hacer talleres y concientización ayudaría mucho a reducir la vulnerabilidad en ese distrito. Los resultados muestran que aproximadamente 2.446 personas, correspondientes al 18% de la población de Pucusana, se encuentran en riesgo alto y muy alto, debido a la proximidad al mar y la gran antigüedad de las viviendas y la altura de estos, ¿no? Ubicados en el malecón San Martín. Entre las recomendaciones que tenemos es hacer estudios de geofísica en las construcciones. Por ejemplo, se puede determinar el grado de resonancia. Por ejemplo, cuando un camión pasa por un puente, este puente no se cae, pero cuando pasa un ejército, estos entran a la misma frecuencia y se llega a caer. Ese mismo efecto ocurre con las casas, y eso puede ser medido con los sismómetros para determinar la vulnerabilidad exacta. Por ejemplo, en Francia, las iglesias que tienen más de 500 años se realiza ese estudio para poder determinar si es vulnerable o no. Si no pasa la prueba, por más que sea patrimonio histórico, se tiene que tumbar. Igualmente, se recomienda reforzar la capacidad de resistencia de las construcciones. Se recomienda, pero yo sé que es poco difícil que las personas puedan invertir en unas buenas casas en estas zonas. Por eso yo indico más trabajar la resiliencia. Se recomienda normar y prohibir mediante algún ente fiscalizador el uso del alero. Yo creo que fue una de las causas por las cuales en Pisco hubieron bastante vulnerabilidad en el sismo. Luego se debe realizar simulacros ante sismos y tsunamis en el balneario. Creo que es muy importante hacer un simulacro, al menos cada uno de ustedes en sus casas deben practicarlo, porque eso les puede ayudar a sobrevivir en un evento adverso, ¿no? Quizás en su casa, si no pueden estar en una iglesia antigua en la época del sismo. Se debe realizar análisis de la capacidad de atención de la costa. Esto también de estudios CIRRAD, los cuales ellos hicieron un estudio de todos los hospitales de Lima. Lo mismo se debe hacer acá.
Bueno, gracias. ¿Preguntas? Gracias.